Buenas a todos, ¿cómo están? En este video vamos a explicar de manera sencilla lo que es la demostración de la identidad fundamental trigonométrica y también vamos a ver ejemplos. Yo simplemente leo y sin más comenzamos. Como sabemos, la identidad fundamental trigonométrica se define como el seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Pero ¿cómo llegamos a esa fórmula? Buena pregunta. Lo que vamos a hacer es tener en cuenta un triángulo rectángulo. Tendrá un ángulo alfa, un cateto adyacente, le vamos a llamar B, un cateto opuesto al ángulo, le vamos a llamar A, y una hipotenusa, C. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar seno y coseno por, sabemos que seno es igual a cateto opuesto A sobre hipotenusa, C. Y coseno es igual a cateto adyacente, B sobre cateto sobre hipotenusa. Entonces, resolvemos y nos queda a cuadrado c cuadrado más b cuadrado c cuadrado igual a 1. Sacamos factor común c cuadrado y al multiplicarlo nos queda a cuadrado más b cuadrado. Tengamos en cuenta el teorema de Pitágoras. Nos dice que c, es decir, su hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, a cuadrado más b cuadrado. Entonces vamos a reemplazarlo por c cuadrado por 1 sobre c cuadrado y nos queda que es de 1 igual a 1. Entonces verificamos la ecuación. También tengamos en cuenta lo siguiente: si sacamos factor común seno cuadrado de alfa, a la identidad nos queda 1 más coseno cuadrado de alfa sobre seno cuadrado de alfa. Entonces, seno cuadrado de alfa lo vamos a transformar en su inversa, que es 1 sobre cosecante, por 1 más coseno sobre seno, como sabemos, es cotangente al cuadrado de alfa igual a 1. Entonces lo que vamos a hacer es despejar coseno cuadrado, o sea, multiplicando al otro miembro. Entonces nos quedará cosecante cuadrado de alfa igual a 1 más cotangente cuadrado de alfa. Así, si hacemos de la misma forma para coseno, nos quedará secante cuadrado de alfa igual a 1 más tangente cuadrado de alfa. Bien, ahora vamos a hacer ejercicios. Tenemos los siguientes ejercicios y los vamos a resolver con identidades fundamentales. Entonces, el primer miembro vamos a resolverlo para que nos quede como el segundo y así verificar la igualdad. Entonces tenemos seno a la cuarta y coseno a la cuarta. Como vimos en la demostración, esta identidad se demuestra solo para seno al cuadrado y coseno al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es descomponer su potencia en seno cuadrado de alfa al cuadrado. También podemos hacerlo con coseno. Entonces, si despejamos seno de la identidad, nos queda 1 menos coseno cuadrado de alfa. Entonces, aquí nos queda cuadrado de un binomio.
y vamos a resolverlo. El primero al cuadrado, signo menos, el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, menos coseno cuadrado de alfa. Y como vemos, estos se restan y resolvemos. 1 al cuadrado 1, menos 2 por 1, 2, coseno cuadrado de alfa. Y así verificamos la ecuación. Ahora resolvemos el segundo ejercicio. Viéndolo simplemente, sabemos que tangente es seno sobre coseno. Entonces, se reemplazarían y de la misma forma aquí, y nos quedará como la identidad. Muy sencillo, ¿no? Pero si lo resolvemos con las otras identidades, nos tendría que quedar igual. Entonces vamos a probarlo. Si despejamos tangente de la identidad, nos queda secante cuadrado menos 1 por coseno cuadrado de alfa, más cotangente. Si lo despejamos de la identidad, nos queda cosecante cuadrado de alfa menos 1, entre paréntesis, por seno cuadrado de alfa. Entonces vamos a multiplicar. Nos queda secante cuadrado de alfa por coseno cuadrado menos coseno cuadrado, y así vamos multiplicando todo. Y nos queda de la siguiente forma. Como sabemos, secante y cosecante son inversas de coseno y seno. Entonces, vamos a ver que se irán simplificando. Perdón. Entonces, se irán simplificando. Nos queda 1, 1 y 1, 1. Entonces nos queda 1 menos coseno cuadrado de alfa más 1 menos seno cuadrado de alfa. Entonces sacamos factor común, menos o menos 1, y lo acomodamos. Nos queda 1 más 1 menos 1 por coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa. Como vemos, esto se hace 1, entonces nos queda 1 más 1, 2, menos 1, nos queda de 1, igual a 1. Y así, teniendo en cuenta estas identidades, vamos a resolver cualquier ejercicio que tengamos. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, compartir mi video me ayudaría muchísimo y nos vemos en el próximo video.